Ya, ahora sí, Marcelo. Muy buenas tardes a todos. Le damos la bienvenida a este primer taller que estamos haciendo con el Servicio de Impuestos Internos durante el periodo 2025. Esperamos que no sea el último, es primero de muchos. Y hoy día nos acompaña Marcelo Oliveros, quien tú, Marcelo, vas a desarrollar el taller de hoy, donde vamos a hablar de las obligaciones tributarias para los negocios recién formalizados en primera categoría. Y le vamos a pedir apoyo para que nos vaya moderando a Gustavo, asesor del centro, y a Claudio, que también están conectados. Por supuesto, a los demás profesionales del equipo del centro. ¿Estás en silencio, Marcelo? Gracias, Coti. Antes que todo, le doy las gracias por la asistencia, como siempre, al Centro de Negocios en este rol de conexión en el cual nos contacta con los contribuyentes que tienen necesidades de capacitación en esta materia. Quiero contarles que más o menos que esta exposición vamos a analizar lo que dice relación con los aspectos principales de la formalización y el inicio de actividades, y también explorar algunas de las modificaciones que fueron publicadas en la Ley de Cumplimiento Tributario publicada a fines del año pasado. En este ejercicio, la idea es que esto, más allá de volcar una serie de contenidos que muchas veces son difíciles de asimilar en forma instantánea, la idea es que podamos tener una actividad en la cual podamos ir conversando respecto de estas implementaciones, que ustedes puedan ir satisfaciendo sus dudas en la materia, y que en el fondo lo desarrollemos en ese contexto, más bien como un conversatorio que como una charla unilateral. Entonces la idea es que tengamos esa dinámica, que vaya levantando las manos, el moderador puede irme avisando que quién necesita intervenir o si hay alguna pregunta en el chat. Entonces, bajo esa lógica, voy a partir con algunos contenidos que dicen relación con la modificación de la ley 18.000, perdón, la ley 21.000. Ay, se me olvidó la ley. Aquí voy a compartirles pantalla, en primer lugar. Ya, se ve, ¿no es cierto, Coti? Sí, se ve. Ya. El 2024 se publicó la ley 21.713, que tiene una serie de elementos que vienen a modificar la normativa tributaria. Estos aspectos dicen relación, lo más resonante que hubo en esta materia es la limitación de las transferencias hasta 50 oportunidades en el mes, pero esto forma parte de una serie de contenidos y de modificaciones que dicen relación con el combate contra la evasión, la informalidad y el crimen organizado. O sea, aquí hay una serie de estrategias bastante integradas que buscan en el fondo desincentivar la informalidad, desincentivar la evasión y también combatir el crimen organizado, que también aborda algunas formas, utiliza algunas herramientas de la tributación como para blanqueo de dinero y otras figuras en el fondo. Entonces, aquí someramente voy a mencionarles algunas de estas modificaciones, para que ustedes también tengan un conocimiento, un acercamiento a estos cambios en la relación que existe entre el contribuyente y el servicio. En primer lugar, informarles, por esto es sumamente importante que ustedes tengan sus correos electrónicos actualizados en el servicio,
porque a partir del 1 de mayo del 2025, todas las comunicaciones que el servicio realice con los contribuyentes van a hacer a través de un correo electrónico. Hasta ahora, las comunicaciones del servicio hacia ustedes se realizan en forma presencial o en el domicilio que tiene informado el contribuyente ante el servicio. Excepcionalmente, si hay algún contribuyente que solicite notificación por correo electrónico, esta notificación va a llegar a la casilla que tiene informada. Pero a partir del 1 de mayo, cualquier correo electrónico que aparezca informado ante el servicio va a servir para establecer una comunicación y esta sea válida. Por eso es importante que todos los correos sean efectivamente informados. La idea es que exista siempre un correo que realmente sea real, donde reciban información. El colocar un correo que no esté actualizado o que rebote no genera la nulidad de las acciones que se realicen, por lo tanto es de responsabilidad absoluta del contribuyente tener actualizada la casilla del correo electrónico para informarse oportunamente de alguna comunicación, ya sea informativa o como de un proceso de fiscalización que pueda estarse llevando a cabo. Por otra parte, hay una modificación respecto de los procesos de iniciación de actividades y en este caso, esto está vinculado con las acciones que pueda realizar el servicio en el tiempo. Esto ya está vigente, por lo tanto aquí la mención es que los contribuyentes tienen la obligación de hacer iniciación de actividades cuando comienzan a realizar acciones tributarias, ventas o algún tipo de transacción. El no hacerlo oportunamente o no informar alguna modificación puede generar que en el fondo los plazos que va a tener el servicio para hacer algunas fiscalizaciones se puede ampliar o renovar por 2 meses más. Entonces, incluso hasta llegar hasta 6 años. Entonces, por eso es importante que también se tenga presente que todas las modificaciones que realizan los contribuyentes se informen en forma oportuna. Que la iniciación de actividades o después un cambio de domicilio, un cambio de giro o un cambio de socio, un reemplazo de socio, un reemplazo del representante, sean informados en forma oportuna. A partir también de 6 meses desde la publicación de la ley, esto de la ley fue publicada en noviembre, por lo tanto ya a contar del mes de abril, el servicio, o sea, más que el servicio en realidad, se establece una obligatoriedad para que algunos órganos del Estado, gobiernos regionales, municipalidades, que interactúen con contribuyentes en alguna determinada proceso de emprendimiento, apoyo, requiera de estos contribuyentes que tienen que formalizarse y hacer iniciación de actividad. Una de las modificaciones que incorpora también, por ejemplo, que hoy en día cualquier persona puede ir a Redelcom, a Transbank o a cualquiera otra de estas entidades que facilitan estos dispositivos para transferencias electrónicas que no tengan iniciación de actividades. Bueno, a contar de la fecha de los 6 meses desde la publicación de la ley, eso ya no va a poder ser posible. Entonces, el contribuyente que suscriba algún tipo de medio de pago electrónico va a tener que tener iniciación de actividad. Esto independiente de la actividad que realice. Ahí podemos ver algunos casos puntuales con algunas actividades que no están afectadas a IVA, pero que pueden tener este dispositivo y no significa que van a tener que pagar impuestos por esas transacciones. Después tenemos operadores de plataformas digitales de intermediación como por ejemplo Mercado Libre u otras herramientas o dispositivos o aplicaciones que están disponibles en Internet. También van a tener que requerir que los contribuyentes que publiquen bienes para la venta tengan iniciación de actividad. Ya. La información de las transferencias, esto que fue lo más resonante respecto de las modificaciones legales que les he comentado, establecen que las entidades financieras deben informar semestralmente al servicio la cantidad de personas
que han recibido más de 50 abonos en un mes o más de 100 abonos en 6 meses. Esto analizado desde el punto de vista semestral y comenzando a partir del segundo semestre del 2024, que ya es información que el servicio ya tiene en su poder. Esto rige a contar del primer día del mes siguiente a la publicación de la ley, por lo tanto ya a contar de diciembre esta obligación nace para los bancos, ya tiene que ser cumplida a partir de esta fecha, ya nosotros hemos recibido y con esa información lo que el servicio va a hacer es priorizar respecto a aquellos casos que evidentemente tienen un mayor monto de transacciones y que eventualmente podrían no estar cumpliendo dentro con sus obligaciones tributarias. Hay que recordar que dentro de este concepto de los aportes, los abonos que puede haber recibido una persona pueden haber sido de distintas materias. ¿Ya? Eh, las personas que han recibido abonos que no corresponden a transacciones, que no corresponden a venta, evidentemente que no van a generar ningún tipo de impuesto, ningún tipo de pago. Ejemplos de esto son aquellas personas que en su cuenta RUT o en su cuenta corriente han recibido dineros que corresponden a mensualidades por concepto de cuotas de socios, de un curso, de un club deportivo, de eh, alguna agrupación de baile ahora que estamos cerca del carnaval, etcétera. Entonces, todo ese tipo de transacciones hay que descartar de plano que en el fondo va a generar para la persona una obligación. Eh, ¿Quiénes son los focos principales de esta medida? Es precisamente aquellas personas que venden habitualmente productos, ya sea por internet o presencialmente, y que en su momento recibieron el dinero de estas ventas a través de transacciones electrónicas, de transferencias electrónicas o eventualmente porque alguien fue al banco y le depositó una cantidad X en la cuenta corriente. Hay que recordar de que aquí el concepto habla de abonos, no habla necesariamente exclusivamente de transferencias. Las transferencias forman parte de una modalidad de abono, pero yo, como les digo, puedo hacer un abono yendo al banco y depositando una cierta cantidad de dinero a nombre de una persona. El otro foco o el otro grupo importante de contribuyentes que también recibe este tipo de transacciones son contribuyentes que están establecidos, que tienen iniciación de actividades y que lamentablemente en algunos casos no hacen la boleta por la transferencia que corresponde a sus ventas. Es evidentemente que ese tipo de contribuyentes también es un eventual sujeto de fiscalización, porque en el fondo probablemente a lo mejor no les va a cuadrar lo que está informando ante el servicio por sus ventas versus lo que ha vendido según transacciones electrónicas. Siempre esto no es definitivo, en la práctica siempre va a haber algún proceso de fiscalización para determinar en presencia de qué estamos. Hay algunas situaciones especiales que han ido surgiendo en el tiempo, como por ejemplo taxistas o personas que trabajan con Uber u otras aplicaciones de traslado de personas que tienen implementado transacciones o tienen incluso máquinas para pagar con tarjeta de crédito o de débito. Todas aquellas operaciones hay que recordar que el transporte pasajero no se encuentra afecto a IVA. Por lo tanto, ese contribuyente no tiene ninguna obligación tributaria que asumir en forma posterior, ni siquiera en renta, si es que eventualmente está acogido a la presunción establecida para la actividad de transporte que es la renta presunta. Por lo tanto, también ahí, en caso de que eventualmente alguien surgiera en un proceso de fiscalización, tiene que tener sumamente claro, digamos, cuáles son las actividades que ha informado o si no lo he informado, eventualmente tener que realizar la iniciación de actividades o presentar las declaraciones que corresponden en la materia, como por ejemplo la declaración de renta o las declaraciones juradas que están asociadas a la declaración de renta. No sé si hay alguna consulta al respecto hasta ahora.
dejo abierto ahí el micrófono un segundo porque yo sé que esta materia es como bien requerida y surgen bastantes dudas en la materia. ¿No? ¿No hay ¿Y qué consulta? pasa, Marcelo, y qué pasa, por ejemplo, si ya yo salgo seleccionada en este reporte, soy tesorera del curso de mi hija? ¿Cómo yo acredito que soy tesorera y que no estoy, las transferencias no son No motivo de son, alguna actividad no, comercial? no son ventas. Bueno, Claro. normalmente las transferencias uno siempre coloca el motivo que es lo que la genera. No es muy difícil pesquisar cuál es el mecanismo. Recuerden que en el fondo si yo soy miembro de un curso, lo más probable, primero, para a lo mejor ahí, recuerden que son 50 transferencias mensuales o 100 transferencias en un semestre, pero la premisa es que sean de personas distintas. Entonces, no es muy difícil que en el fondo yo tenga la secuencia eh, o pueda respaldar que lo que estoy pagando son cuotas del curso o que tengo o que hicimos una rifa, por ejemplo, para financiar el paseo de fin de año. La verdad es que eso no es muy difícil de demostrar, la verdad. O sea, eso es, siempre está la evidencia al respecto de eso. Esperamos de partida que ninguna persona salga, entre comillas, sorteada en un proceso de fiscalización por ese concepto. Digamos, es parte del proceso que va a iniciar el servicio antes de notificar a alguna persona por el tema de las transacciones, de las transferencias. Ahora, si eventualmente cayera justo, se da la posibilidad de que en el fondo aparezca una persona notificada por un proceso de revisión, evidentemente que los antecedentes que formule, en la medida que sean consistentes, ese proceso de fiscalización va a llegar hasta ahí. Evidentemente que esperamos que nadie aparezca en esas nóminas, pero digamos como esta información a veces es tan voluminosa, puede ser que de repente alguna persona aparezca en algún proceso de fiscalización. Ya. No sé si hay alguna otra Darling duda. levantó la mano, Darling Gutiérrez y Marisol Barra. Vamos con Darling primero, que levantó la mano. No sé dónde están mis moderadores por ahí que no los veo. Darling. ¿O Marisol? ¿Quieres hacer la consulta? Dale, Marisol. Está silenciada. ¿No se escucha, Marisol? Si quieres, mándame una pregunta al teléfono o por el chat y ahí nosotros se la hacemos a Marcelo. Sí, claro, que le escriban por chat mientras tanto si no se pueden conectar en forma, si no pueden plantearlo en forma verbal. Ya, bueno, avancemos un poquitito respecto Hay otra del... pregunta, Marcelo, ¿Ya? de Samuel Ramos. Ya. ¿Aló? Ahí sí te escuchamos. Tiene como acoplo. Sí. Ya. Yo levanté la mano antes, pero no se activa el micrófono. Buenas tardes. Una consulta. ¿Cómo va a ser en el caso de, por ejemplo,
yo tengo mi pareja, no estamos casados. Y yo soy la que se encarga de todo lo que es administrar, digamos, pagar cuentas, créditos, esas cosas. Y para hacer eso, cuando a él le pagan, yo transfiero las sumas a las cuentas mías para yo poder hacer los pagos correspondientes. En ese caso, ¿cómo se va a hacer? Igual me puedo salir para que se examine eso. ¿Cómo uno lo justifica? Porque en nuestro caso no estamos casados. Ya, lo que pasa es que en estricto rigor tendría que tener más de 50 transferencias en el mes. Y estamos hablando de transferencias que sean también desde distintos routes, ¿ya? Entonces, es muy poco probable que salga respecto de eso. Estamos hablando de que en el fondo acá, si hay una conexión, ya sea no desde el punto de vista del matrimonio, porque eso no lo observamos, pero si hay en el fondo la fuente de distribución de estos ingresos proviene desde la misma persona, primero es muy difícil que aparezca eso en un proceso de fiscalización, ¿ya? Y por último, si apareciera de la misma forma como es el tema de las cuotas del centro de padres, en el fondo, estando de manifiesto que en el fondo lo que es la destinación de esto es para pago de cuentas, tampoco va a haber ningún proceso de fiscalización. Estas son como situaciones bien extremas que eventualmente podrían darse, pero en ningún caso van a generar un proceso de fiscalización y menos un cobro de impuestos. ¿Ya? Por eso quiero ahí aterrizar bien el proceso. Pueden surgir situaciones parecidas, pero en el fondo comprendamos de que esta medida legal en la práctica, lo que es la orientación, está dada para que aquellos contribuyentes que ejercen actividades económicas, comerciales, que venden productos, ya sea a través de Internet, se formalicen. ¿Ya? Ese es el objetivo principal de este segmento. Yo creo que más de alguno de ustedes ha comprado en algún momento a través del Mercado Libre y nunca le llegó la boleta. Bueno, ese es el objetivo, identificar a aquellos contribuyentes que en el fondo hacen publicaciones o hacen venta masiva, marketplace u otras plataformas, que en el fondo se formalicen, porque en el fondo son personas que están realizando una actividad económica en forma habitual, que son competidores del comercio establecido, que paga patente, que paga sus impuestos, que emite boleta. Bueno, se supone, hay algunos comerciantes establecidos que tampoco dan boleta, pero en el fondo la idea es que, en primer lugar, todas estas personas que están realizando actividades informalmente se formalicen. Acostumbrar a la gente que en el fondo pide la boleta, ¿ya? De alguna forma esto tengo que hacer necesariamente el nexo. Los impuestos que están establecidos son por la generación de un bien común que el Estado se prodiga para efectos de beneficiar a sus habitantes. Esto más que un discurso, es una realidad. Ustedes lo ven todos los días en distintas obras que tiene que financiar el Estado. Por lo tanto, si el Estado no tiene los recursos, en la práctica ese dinero no llega a arcas fiscales. Si no hay una boleta, si no hay una factura, si un contribuyente eventualmente empieza a conseguirse facturas a través de terceros para poder pagar menos impuestos, en el fondo el que se afecta es el Estado, ni siquiera es una persona en particular. Entonces, además de que cuando se establece estos procesos de formalización, nosotros normalmente identificamos que el que no está formalizado es el último eslabón de la cadena respecto de comerciantes establecidos o también informales que venden por volúmenes sumamente cuantiosos. Cuando llamamos a la formalización, no solamente estamos pidiéndole que se formalice a aquella persona que se coloca en una feria y vende una vez al mes. Por encadenamiento, esto viene de más atrás. Cuando hay un puesto de frutas y verduras que no tiene iniciación de actividades y hay 100 puestos de la misma condición en la ciudad, el que gana a través de la falta de formalización de esto
no es necesariamente esa persona, si bien es cierto no está pagando un impuesto, pero quien realmente se nutre de eso y se enriquece en forma ilegal, se podría decir, son los grandes distribuidores. Entonces, al final, muchas veces nosotros nosotros mismos nos quejamos de que ciertas personas se enriquecen sin haber declarado los impuestos, o tienen un enriquecimiento que no está justificado tiene inversiones que van mucho más allá de sus fuentes de ingresos. Entonces, nosotros mismos nos preguntamos de dónde nace el dinero. Bueno, de alguna forma nosotros mismos colaboramos con eso cuando no pedimos la boleta, cuando no pedimos la factura. Entonces, ese es un poco lo que hay que intentar cambiar en esta forma de relacionarse. La idea no es que hoy en día los contribuyentes le digan a sus clientes, oigan, no, ahora ya no me transfiere porque me van a fiscalizar. Y empiezan a buscarse otras alternativas, como por ejemplo unas cuentas de Mercado Pago o buscando otras estrategias. Finalmente lo que van a hacer con eso es perder clientela, ¿ya? En la medida de que yo me complico y ya solamente doy como alternativa solamente ofrecer efectivo, lo que finalmente yo voy a terminar es vendiendo menos, ¿ya? Yo les propongo siempre un ejercicio. Si yo tengo tres locales que venden exactamente lo mismo, uno vende en efectivo, el siguiente vende con efectivo y con transferencia electrónica, y el tercero vende con efectivo y transferencia electrónica y tiene las máquinas como para pagar con tarjeta de crédito o de débito. ¿Cuándo vende más? Y cuanto más vende. Y lo más probable es que la respuesta sea que exponencialmente esa persona vende muchísimo más que el resto. ¿Y se afectó su cumplimiento tributario? Probablemente no. ¿Paga más IVA? Sí, pero recordemos que el IVA lo pagamos nosotros, los consumidores, no lo paga el empresario. Entonces, esa transición hay que tenerla también y comprenderla en forma bastante clara. Aquí nadie les pide que paguen más de lo que corresponde. En la práctica, cuando se realiza una determinación de un costo, yo no necesariamente al formalizarme tengo que incrementar un 19% el valor de mis ventas. Esto probablemente no sea así en todos los casos. ¿Por qué? Porque yo tengo un costo en el cual yo compro, o a lo mejor no estoy comprando con factura, pero el IVA de mis compras yo lo puedo descontar de mis ventas. Y eso en la práctica significa que yo tengo que pagar menos IVA cuando tenga que hacer mi declaración de impuestos. En este ejercicio, y esto es una cadena de costos, que ahí, si bien es cierto, nosotros no participamos de este proceso habitualmente como para ayudarles a realizar esta determinación, pero ahí comprometo a Coti al respecto, porque en el fondo yo sé que los centros de negocios muchas veces prestan este apoyo, prestan esta colaboración para que en el fondo todos los emprendedores tengan claro cómo determinar sus precios, qué costos son los que tienen que considerar, qué cosa o qué mercadería estoy comprando sin factura o se niegan a darme factura y me dan solamente boleta. Para mí eso tiene un impacto. Si yo compro con boleta no puedo hacer uso del IVA. Si no me dan factura, no tengo cómo rebajar el día de mañana cuando yo tengo que informar y hacer mi declaración de impuestos. Voy a tener que pagar un IVA probablemente mucho más alto de lo que corresponde pagar porque no voy a poder rebajar de mis ventas el IVA de mis compras. Esa disminución es el efecto de lo que se denomina habitualmente una cadena de IVA, ¿ya? Entonces, en mi declaración de impuestos yo pago lo que realmente genero por concepto del mayor valor que yo le doy a mis productos. Ese mayor valor es cuánto vale mi tiempo. Esa rentabilidad es lo que yo he determinado, que es lo que yo quiero ganar por hacer ese ejercicio. Entonces, si yo quiero generar el 30%, 50%, 100% va a depender probablemente de la cantidad de productos que tenga. Si yo vengo poco, como un mueblista, por ejemplo, que puede ser que venda un comedor al mes, ya, ¿cuánto es lo que yo quiero generar? Quiero sacarle el 30%, el 100%, el 200% de rentabilidad a esa transacción, producto de que mi rotación es lenta y tengo que
y que no estoy como en una panadería sacando productos por volúmenes. Esos son los ejercicios que en la práctica también les pedimos que hagan, porque finalmente de eso va a depender cuánto es lo que yo tengo que tributar, cuánto es lo que yo tengo que pagar en el formulario 29. Hay que recordar de que las ventas que yo recibo, que son el impuesto que yo estoy declarando en el formulario 29, son parte del capital del trabajo que yo estoy generando por concepto de mis ventas. Yo ese IVA lo puedo utilizar durante el mes en que estoy trabajando. Si yo estoy hasta el día de hoy, todas las ventas que yo voy recibiendo, conforme a las ventas que he informado, yo voy a tomar ese IVA, lo voy a reinvertir en compra paulatinamente. Obviamente que tengo que tener las facturas de compra respectivas y eso lo voy a seguir trabajando hasta que se cierre el mes y a contar del mes siguiente yo tenga que informar ya cómo fue el resultado de este mes, cuánto vendí, cuánto compré, cuánto IVA tengo que pagar durante los primeros 20 días del mes siguiente. Si compré más de lo que vendí, bueno, ese es un ahorro que queda para el mes siguiente y así sucesivamente en la medida de que yo realmente me esté abasteciendo de producto, ya sea porque soy un contribuyente nuevo, hago inversiones en mis activos fijos, me compré un vehículo, compré maquinaria, etcétera. Ese colchón se va a amortiguar y paulatinamente yo voy a ir consumiendo parte de ese remanente de crédito fiscal y el día de mañana voy a pagar obviamente menos IVA hasta que finalmente se me agote ese colchón, porque el estar con remanente de crédito fiscal no puede ser eterno. O sea, una persona que tiene permanentemente más compras que ventas significa que tenemos ahí un problema. Y no es difícil detectarlo porque en el fondo ese contribuyente o está haciendo poca boleta o está comprando cosas que en realidad no corresponden a su actividad, como gastos del giro, o sea, cosas que son personales, con gastos para la casa, etcétera, etcétera. Entonces, eso en gran medida, en eso consiste básicamente un poco las obligaciones que tiene el contribuyente. Dentro de este proceso de formalización e iniciación de actividades, digamos, existen varias consideraciones. Una, principalmente, es poder hacer la iniciación de actividades. La iniciación de actividades se debe realizar por Internet porque así lo dispuso la ley 21.410, que en el fondo simplifica este proceso y habilita a los contribuyentes para que lo puedan hacer a través de Internet. Se tiende a confundir un poco que el proceso de iniciación de actividades como que queda sujeto a una revisión y en estricto rigor no queda sujeto a revisión. La declaración de inicio de actividades es una, valga la redundancia, una declaración donde ustedes nos informan a nosotros que están en condiciones de realizar actividad. No es que quede sujeto a una revisión. Sí, existe un proceso de validación que nosotros tenemos que realizar que se llama acreditación de domicilio. Pero este propósito tiene que ver con el hecho de que eventualmente ese contribuyente pueda obtener facturas en forma posterior. Y este proceso de facturación, de que un contribuyente quiera vender con factura, sí, ese proceso queda sujeto a una revisión porque nosotros tenemos que revisar, digamos, que el contribuyente esté en condiciones de hacer de la actividad que dice que va a realizar. El proceso de emisión de facturas es riguroso porque nosotros tenemos la obligación de certificar de que aquel contribuyente que está iniciando actividades está en condiciones de realizar lo que dice que va a hacer, como les decía previamente, y no podemos autorizarle eventualmente el funcionamiento o la emisión de facturas a personas que en el fondo su propósito, su interés posterior es vender esa factura. Esa es la razón por la cual nosotros no podemos autorizar las facturas a todo el contribuyente en forma inmediata. En algunos casos, algunas actividades económicas quedan autorizadas en forma inmediata, pero en este proceso, la gran mayoría tiene que pasar por este proceso de filtro y de revisión. El contribuyente se sugiere que no coloque, por ejemplo, si forman una sociedad y tiene en ese objeto social que es sumamente amplio, que puede ser perfectamente posible, o sea, la idea es que
cuando conforman una sociedad en el registro de empresas y sociedades, tampoco lo dejen tan amarrado a una o dos actividades, porque el día de mañana surge la posibilidad de ampliarlo y se van a encontrar con que el objeto social los limita a no poder ampliar la cantidad de giro en forma instantánea como lo pueden desear. Entonces, cuando se crea el objeto social en el registro de empresas y sociedades, la sugerencia es déjelo lo más amplio posible, pero al momento de hacer iniciación de actividades, coloquen efectivamente lo que están en condiciones de hacer en ese momento. Las modificaciones posteriores las pueden realizar en cualquier momento, ¿ya? Pero para partir, háganlo en forma conservadora, informen solamente lo que pueden hacer y paulatinamente, más todavía cuando van a pedir factura, entonces paulatinamente pueden ir incorporando otras actividades. Bueno, recordemos que existen actividades de primera y segunda categoría. Las actividades de primera categoría están determinadas para las rentas que provienen del capital o empresas comerciales, industriales, mineras, etcétera. Y las actividades de segunda categoría están contenidas dentro del artículo 42 y 48. El artículo 42 lo que habla y lo que nos dice que uno identifica estas actividades en segunda cuando estamos en presencia de actividades profesionales u de oficio, como por ejemplo una peluquería, un peluquero o peluquera, o un manicurista, son actividades profesionales. Ahora, eso es la medida que lo desarrollen las personas que prestan precisamente ese servicio. Si yo coloco una peluquería y tengo a 10 personas realizando distintas labores al interior de este local, esa es una actividad que queda en la primera categoría y por lo tanto se afecta con IVA. Eso también es importante. Las actividades en primera categoría están, en términos generales, todas afectadas a IVA, salvo algunas excepciones. Las actividades en segunda categoría no pagan IVA, emiten boleta de honorario, pero no están afectadas a este gravamen. Ahora, las actividades de segunda categoría solamente pueden hacer actividades profesionales, pero no pueden vender cosas. Por ejemplo, un servicio de banquetería no puede estar en segunda categoría. Tiene que ser una actividad de primera categoría, porque se venden productos, ¿ya? Eventualmente se van a encontrar con algunas actividades que están identificadas con una letra G. Esa actividad en particular puede ser utilizada en primera categoría o puede ser utilizada en segunda categoría. Va a depender de quién la realice y cómo se realice. Según eso, eventualmente ese código puede servir para una u otra actividad. No sé si hay alguna consulta ahí, hasta ahí, Coti, Marcelo, tenemos unas consultas en el chat. Ya, envíamela. Mira, O sea, dice, coméntamela. ¿Consulta se escucha mi voz? Sí, se ¿Ahora? escucha. sí, Ah, fantástico. Disculpe, don Marcelo, que devuelva un poquitito para atrás. No, ya, no importa, no me importa. Sí. Son con el tema de, sé que las personas que saben y están conscientes de que hay que pagar un impuesto cuando uno está vendiendo, también se acercan impuestos internos, imagino que no siempre, al tema de las tasaciones, para ¿Ya? justamente evitarse problemas de fiscalización y multas innecesarias si uno sabe y está consciente de eso, pero por el momento el negocio aún no es seguro y lo está probando. Tasación, Sí, esa lo entiendo. claro, esa es una de las consultas que le quería hacer. Bueno, la tasación existe. Habitualmente esto se realiza en la medida que el contribuyente vende en forma esporádica, participa en una feria ocasionalmente. Eso va a seguir funcionando en los mismos términos, ¿ya? Entonces, cuando eventualmente alguien no tenga todavía una decisión tomada respecto de, perdona la expresión, pero tirarse a la piscina con la formalización de un negocio, efectivamente puede seguir recurriendo a la tasación. Eventualmente el área que resuelve eso, llegado el momento a lo mejor, voy a poner una exageración, el contribuyente que viene 20 veces en el semestre y va a decir, oye, ¿sabe qué? Ya usted no está cumpliendo con la condición de que esto es una excepción, de que esto no es poco habitual. Ya está tomando tintes de ser una actividad recurrente y por lo tanto va a tener que formalizarse. Pero mientras no existe ese análisis por parte de los colegas,
el contribuyente puede seguirse tasando hasta que finalmente se le indique una cosa distinta. Entonces, no hay un número que limite, o sea, igual se lo dejo como consulta, hasta cuántas tasaciones podría la persona. No, una cantidad exacta no, ¿ya? Ya. Esto queda siempre sujeto, a, digamos, al desempeño que va mostrando el mismo contribuyente. Ya. Por eso yo les digo, o sea, en el fondo, uno podría decir que una vez al mes está bien. Sí, uno podría decir, sabe que en realidad efectivamente un contribuyente que viene se tasa una vez al mes por, no sé, por decir 4 días domingos en el mes, sí podría, digamos, cumplir con esa condición de mantenerse todavía en régimen de tasación. También va a haber que ver, digamos, un poco qué es lo que vende. O sea, si yo voy a exagerar un poco, pero si yo digo que funciona todos los días domingo en la feria dominical y en cada oportunidad vendo 1.000.000 de pesos, ya estamos claros que en el fondo no es un contribuyente que podría mantenerse eternamente en un régimen de tasación. Si yo ese comercio lo observo, que en el fondo, por ejemplo, vende ropa americana y que en el fondo los ingresos que genera son casi de subsistencia, por decirlo de alguna forma, probablemente voy a mantenerlo en esa materia. Esas son un poco exageraciones respecto de este proceso, por eso es que los casos hay que irlos viendo uno a uno, y en realidad en la medida que se den en ese marco de habitualidad y que en el fondo lo que vende no es un producto que tenga gran consumo, probablemente se va a mantener con ese mismo tipo de tratamiento. Gracias, don Marcelo. Y cierro con la última pregunta. Usted habló de las facturas de compra, pero hay algunos negocios, específicamente el que yo estoy empezando a realizar y que creo que debería formalizarlo, estoy esperando el momento indicado, y que yo, por ejemplo, yo recolecto hierbas medicinales. Eso se recolecta en los cerros, son hierbas naturales. Por lo tanto, y aún si no las recolectara yo, se las podría comprar quizás a personas de los pueblos, Belén, Chapiquiña, y claro, me las van a vender, pero ellos no tienen giros. O sea, me refiero, no están formalizados, por lo tanto, difícilmente me van a emitir una factura de compra. Y usted tiene razón. Todo lo que venda yo, si le llegue bien al negocio, al final es como que lo vendí. No hay costo. Y eso no es verdad. Ya, exactamente. Mira, es muy buena tu pregunta porque en estricto rigor, claro, yo debería tener facturas por las compras de todos mis productos, pero efectivamente existe una situación que es real, en la cual a veces nosotros tenemos proveedores en los cuales no cuentan con iniciación de actividades. O también se da el tema de la recolección. Ahora, cuando yo le compro a una persona que no tiene iniciación de actividades, también yo puedo pedir la autorización, también nos puede pedir la autorización para emitir una factura que se llama factura de compra. Esa factura tiene como propósito justificar el gasto del contribuyente, ¿ya? Entonces, cuando yo compro algo a un contribuyente que no tiene iniciación de actividades, yo emito este documento para respaldar precisamente tanto el origen de las especies como para poder justificar el costo que está involucrado. Y efectivamente, cuando yo tengo que pagar impuestos, el IVA probablemente voy a pagar lo mismo, pero mi utilidad va a ser sustantivamente más baja que lo que sucedería si yo no registro este tipo de documentos. ¿Ya? Muchas gracias. Ok. Coti, no sé si había alguna otra pregunta, me decías ahí en el chat. Déjame revisar si tenemos otra. Bueno, Marisol ya la hizo. Después dice Vilma Lozano, la fiscalización, bueno, tú ya lo habías dicho, pero dice la fiscalización de las 50 transferencias, ¿a quiénes se las realizan? Y tú hablaste más o menos de la actividad comercial, ¿cierto? Claro, en el fondo los sujetos que, digamos, los contribuyentes que van a ser destinatarios de su proceso de fiscalización son a quienes el servicio haya detectado que en el fondo están realizando ventas de productos. Y a raíz de esa misma pregunta, ella pregunta si ella vende de forma informal y por temporada, ropa ¿Ya? usada. ¿Se debe formalizar? Esa es su pregunta posterior. O sea, mira, ahí yo le sugeriría que si realiza esa actividad, aunque sea en forma esporádica, se tase en el servicio,
ya solicite este permiso temporal para pagar el impuesto y de esa forma deja que, digamos, queda fuera de esta nómina de eventuales contribuyentes que pudieran ser fiscalizados. Ahora, ¿con qué recurrencia? Es lo que comentábamos recién. Les va a depender, digamos, cuántas veces en el semestre viene el servicio a pedir esta tasación, si lo que está comprando, si lo que está vendiendo, cuál es también es el origen. O sea, si, por ejemplo, yo voy a Iquique y compro, no sé, 10 fardos de ropa, o en el fondo me dedico a recolectarla o comprarla o conseguirla con personas que en el fondo han entregado ropa en desuso. O sea, también nosotros tenemos siempre que atender a cuál es el origen de a dónde está el origen de esto. Entonces, por eso es que ahí no hay una respuesta universal en esta materia y siempre va a ser dependiendo de cada caso. Así como a grosso modo lo plantea, yo creo que en el fondo bastaría por ahora con que ella se tase y que en el fondo pida este permiso en el servicio para poder seguir funcionando en los mismos términos, sin formalizarse. Claro, porque si es esporádica, la verdad que podría solicitar la tasación. Y la última pregunta que también nos hace Vilma dice, nosotros realizamos construcciones de invernadero y venta de material para el mismo. Ejemplo, adoquines, anclas, perfil C o poligraf. En el servicio de impuestos internos no hay específicamente ese código. Por tanto, ¿a qué código ellos podrían tener su actividad económica? ¿Cuál es la actividad que me dijiste? Dice que ellos realizan construcciones de invernadero y venta de materiales para el mismo. Ellos mismos producen los adoquines, las anclas, el perfil C para estos invernaderos. Pero dice que no ha encontrado el código para esa actividad económica. ¿Cuál sería la más correcta o la semejante? No sé. Hay una... dame un segundo. Mira, hay un código que es el 432.900, que es una actividad, que es un código que habla de otras instalaciones para obra en construcción. O también hay otro que es el 439.000, que es el de otras actividades especializadas en construcción. Esas son actividades que en realidad dan cuenta de construcciones en general sin necesidad de que en el fondo uno tenga que especificar en forma exacta el tipo de obra que uno está realizando. No sé si te habrá tomado nota ahí, 432.900 y 439. Esos son los dos códigos de actividad que los puede encontrar en la página, para mayor detalle. Pero todo lo que diga relación con construcciones está en ese ámbito. Ahora sí aprovecho de hacer un alcance, porque muchas veces se habla de como que de anexar un código de ventas en circunstancias que lo que se están realizando son servicios. En este país, y poniendo como ejemplo este mismo caso, yo no necesito, si yo estoy vendiendo una obra terminada, no necesito colocarle venta de, ya, no necesito agregar ese código. Ese código, ustedes se van a dar cuenta que existen códigos que la mayoría de las ventas dicen venta al por mayor o venta al por menor. La venta al por mayor está pensada en un local establecido que venda, valga la redundancia, al por mayor, un mayorista. La venta al por menor es un local establecido que se dedica a vender al detalle. Esas son las dos lógicas de funcionamiento de estos códigos que dicen venta al por mayor o venta al por menor. Cuando yo vendo una obra terminada no necesito colocarle venta de, ¿ya? Porque se entiende que dentro de la obra se incluyen todos los materiales o todas las mejoras que en el fondo yo estoy realizando, ya sea la instalación de grafitería, si estoy colocando un pavimento y esto viene con adoquines, forma parte del costo de la obra. Yo vendo al por mayor los adoquines cuando vendo el adoquín solo y lo llevo en un camión y yo no lo instalo. Entonces, ahí como para poder establecer las diferencias entre una actividad y otra. Yo sé que de repente en la lectura de los códigos de actividad económica hay algunas que son a lo mejor muy confusas. Por ejemplo, nosotros nos encantaría tener un código que dijera agricultura, pero no lo hay. Dicen cultivo de.
Bueno, en este sentido tienen que colocarlo más cercano a la actividad que se está realizando. Son como 50 códigos de cultivo. Quizás yo no encuentre exactamente el que corresponde a mi giro, a lo que yo voy a hacer. Por lo tanto, siempre hay que tratar de acercarse lo más posible. Si hay alguna diferencia sustantiva, nosotros le vamos a decir que en el fondo lo corrija y también le vamos a ayudar a reorientarlo, porque en el fondo esa guía tenemos que realizarla, porque afecta evidentemente los planes de fiscalización posterior y eventualmente pudiera llevar a la confusión a algún contribuyente. Hay algunos códigos que están vinculados además al tipo de régimen tributario que el contribuyente pueda tener. Entonces, también es importante que en el fondo uno no coloque códigos de más, que coloque el código preciso. Si no está exactamente ese código, colocar el más cercano a, pero no tratar no recargar el sistema colocándole un montón de códigos, porque al final puede traer algunas consecuencias que pueden ser molestas finalmente. Entonces, si yo me dedico al transporte de pasajeros, coloco un código de transporte pasajero. Hay como 4 códigos distintos que tienen que ver con taxi, transporte turista, etcétera, transporte escolares, etcétera. Pero si yo coloco una actividad que dice otras actividades del transporte, ya no es una actividad que está asociada al transporte pasajero directamente, queda sujeto a otro régimen tributario. Por eso es que, ojo con ese detalle, hay que ver el código de actividad económica, si no está exactamente lo que yo busco y tengo dudas, bueno, acercarse al servicio y pedir que nosotros les demos la orientación correspondiente para que en el fondo coloque lo más cercano a la actividad deseada. Súper, Marcelo. Y de hecho, de la señora Vilma igual levantó la manita, así que no sé si ella quiere hacer alguna otra consulta. Buenas tardes. Sí, por favor. Mire, nosotros, como le había preguntado, nosotros hacemos 2 tipos de prestación de servicio, ya sea de la construcción de invernaderos obra vendida y la que es solamente mano de obra. Ahora, si es solamente mano de obra, ¿cómo yo hago con el tema del IVA? Esa es mi consulta, porque en la que es la obra vendida yo ya entrego materiales, ya entrego con el IVA incluido, porque tengo igual ya proveedor que trabajamos con Iberia, en todo en sí ya un año recién estamos ejerciendo. Pero mi consulta es cuando me piden solamente mano de obra, ¿cómo yo hago con el tema de la factura o el IVA? Gracias. Es que en el caso de los servicios que son manos de obra, se tiene que facturar en los mismos términos. Eh, ahí no hay mayor diferencia. La diferencia básicamente es que en el detalle de la factura se va a indicar que corresponde a la mano de obra solamente. Pero en términos de que va a cambiar, digamos, el tipo de factura, no, para nada. Sencillamente, digamos, ustedes van a acordar un precio neto o con IVA incluido y finalmente hacen la definición de la factura e indicará en el detalle respectivo que corresponde a servicio de mano de obra. ¿Ya? No es necesario ni siquiera especificar de que en el fondo no hay productos involucrados. Eh, ahí no sé si en el fondo ahí le eh, resuelvo su duda. Sí, muchas gracias. Ok. ¿Coti? No hay más consultas en el chat por el momento, así que, porque tengo la mano levantada todavía de la señorita o señora Darling Gutiérrez. Ahí hay otra consulta, Marcelo. Ya. Buenas tardes. Una consulta. En el caso de los que tienen el giro de transporte, ellos, por ejemplo, nosotros siempre hacemos compra en lo que son, digamos, Sodimac, que vende herramientas, esas cosas, pero en este caso nosotros igual a veces tenemos trabajadores y a esas personas cuando van, digamos, a trabajar a lugares, por ejemplo, a los pueblos de Putre, que son ya partes más alejadas, hay que llevarle la alimentación. Entonces, ¿nosotros podríamos pedir factura en los que son, digamos, en los supermercados o no se puede? A ver, la pregunta es bien abierta en realidad, porque, a ver, cuando un contribuyente requiere cualquier tipo de producto
y se considera necesario para producir la renta, como en este caso la alimentación de los trabajadores, no existe ningún impedimento en que se pueda comprar ese producto, ¿ya? Ahora, después eventualmente en un proceso de fiscalización el contribuyente tiene que ser bastante sólido respecto de la formulación de que en el fondo eso tuvo ese destino y no otro, ¿ya? Entonces no es que existe una prohibición de que puedan comprar facturas, por ejemplo, o sea, comprar con factura artículos destinados al consumo de sus trabajadores. Eso perfectamente es posible que se pueda hacer, pero como le insisto, tiene que estar justificado, tendrá que haber alguna constancia en el fondo de que si yo destiné trabajadores a Putre o a cualquier otra parte del país incluso, se entregó, por ejemplo, la cédula ruta al contribuyente para que compre en ese sector, que se tenga algún tipo de registro respecto de eso. Probablemente a lo mejor, no sé, se cocinarán ellos solos, no, desconozco ahí los detalles, pero en el fondo siempre se tiene que entender de que en el fondo yo puedo comprar con factura en el supermercado, no existe ninguna prohibición para eso. Lo que se intenta desincentivar con las últimas formulaciones que ha hecho el servicio respecto a las compras de supermercado es que en el fondo yo no vaya al supermercado y compre el pedido del mes para mi casa a nombre de la empresa. Eso es lo que se intenta, que en el fondo algunos comportamientos un poco habituales de algunos contribuyentes, desincentivarlos, o sea, que el contribuyente no incurra en esa situación. Pero si hay un contribuyente que tiene una obra en Putre, está la orden de compra, está el presupuesto, están los trabajadores, están los contratos que en el fondo respaldan eso, llegada la hora, el momento en que diga, ¿sabe qué? Este contribuyente a lo mejor, en lugar de pagarle el alojamiento y pagarle la alimentación en un restaurante, a lo mejor digo, ¿sabe qué? Me sale más a cuenta arrendar una casa, contratar a una persona que haga la alimentación y comprar la comida. Bueno, tiene que haber todo el respaldo asociado, interconectado respecto de esa estrategia. En el fondo, le va a salir más, si le sale más barato al contribuyente, también le va a salir más barato al fisco. Entonces, porque es menos el crédito fiscal que va a utilizar para ese tipo de obra. Entonces, al final, no es que las cosas sean blanco y negro en todos los casos, sino que sencillamente lo que tiene que haber detrás es una correcta justificación de que los gastos que se contabilizaron están efectivamente asociados a la actividad que está desarrollando el contribuyente. No sé si la dejo satisfecha con esa respuesta. Sí, porque la verdad que el año pasado hubieron muchas obras que fueron para el interior. Entonces uno tenía que mandar hacia allá porque allá no hay, digamos, no hay supermercado abierto, digamos, no sé, por 24 horas. Entonces lo que sí había que llevar. Y ahí es donde uno ve que pierde mucho porque uno hace compras, no sé, de 100.000, de 50.000 para mandar y lo tiene que, en mi caso yo lo compraba solo con boleta porque no... O sea, mira, una de las formas de respaldar eso, porque efectivamente si yo compro aquí, va a quedar la dirección de acá, ustedes pueden utilizar la guía de despacho para respaldar esos traslados, ¿ya? Entonces, si ese traslado, esa compra, tiene como propósito una hora en determinado lugar, bueno, se puede hacer una guía de despacho que evidentemente no se tiene que facturar, pero que en el fondo sí respalde el traslado de la especie. Ah, y eso como yo, por ejemplo, ingreso a servicio post interno y ahí hago... Emite una guía de despacho. Ya. ¿Ya? Y ahí le coloca que en el fondo el traslado de esa mercadería está destinada al consumo de los trabajadores durante X periodo. Ok, me quedo ¿Ya? súper. Pero entiéndase bien que en el fondo aquí no es solamente la existencia de la guía, en el fondo aquí es un cúmulo de antecedentes. Está el contrato de los trabajadores, está la constancia de la orden de compra de los trabajos que se están realizando, etcétera, etcétera. O sea, es todo un compilado de información. Ok, entonces no habría problema porque sí, ellos tienen contrato ya.
Entonces, por teniendo eso, su contrato, o sea, si en el fondo la idea es que siempre se respalde todo eso con la respectiva documentación. ok, ¿Ya? sí, gracias. Ok. No sé Marcelo, si... tenemos otra consulta y Marisol, Ya, nuevamente levanta la manito Marisol Barra. ya. Usted te quedó pegar. Ahí Sí, sí. quedó pegado. Estoy aquí con las preguntas, disculpe, no la bajé. Ya. Ya, Marcelo, sigamos. Ya, ok. Solo como dato, Coti, para el desarrollo de la actividad tenemos tiempo hasta las 4:30, ¿ya? Sí. Para no extendernos más allá de eso, porque en realidad también hay de repente y quitarles tanto tiempo a quienes nos están observando. Eh, lo que les decía respecto de los procesos de iniciación de actividades, hay que tener presente que en el fondo en esta dinámica existen varias etapas dentro del proceso de iniciación de actividades, bueno, que parten muchas veces con el root, con la asignación del root. Evidentemente hoy en día eso está muy limitado porque cuando se crea una sociedad nace con el root en forma inmediata. Después del proceso de iniciación de actividades, la existencia de obligaciones tributarias o de algunos avisos, autorizar documentos, actualizar información, presentar las declaraciones de renta o de IVA. Cody nos pidió que hiciéramos la charla de renta, pero le pedí que lo hiciéramos durante el mes de marzo porque en el fondo está más cercano al proceso propiamente tal y a la definición de las instrucciones que el servicio va a publicar. Y por lo tanto, para acercarnos más a ese periodo y tratar de absolver todas las dudas que surgen en ese instante, vamos a postergar esa charla para el mes de marzo. Y finalmente, si ocurriera el caso de que existe algún contribuyente que tiene por alguna razón que hacer término de giro, no le fue tan bien como esperaba, etcétera, digamos, ese es el último proceso que cierra esta etapa de ciclo de vía. ¿Qué es el inicio de actividades? Bueno, básicamente es la obligación que nace desde el momento en que un contribuyente comienza formalmente a desarrollar operaciones comerciales o económicas. Y en este sentido surge la obligación de emitir documentos tributarios y también de exigir los documentos tributarios correspondientes por las compras que él realice. Hoy en día la gran mayoría de los documentos tributarios que se emiten y se reciben son electrónicos. Tenemos un segmento bien pequeño de documentos que dicen relación especialmente básicamente con zona franca, que no se reciben directamente en los libros que dispone el servicio y por lo tanto hay que registrarlos en papel. ¿Cómo se realiza la iniciación de actividades? Bueno, en este proceso lo que se llena es un formulario electrónico donde yo registro las actividades a desarrollar, registro el capital no tiene un monto mínimo ni máximo, es básicamente en función de lo razonable que en el fondo la persona puede destinar para el ejercicio de esa actividad, pueden ser 100.000 pesos, pueden ser 200.000 pesos, etcétera. Registrar el domicilio donde se va a informar, esto habitualmente casi siempre pide el servicio, salvo segunda categoría que no pide rol de avalúo, pero en los casos de actividades de primera categoría sí va a pedir el rol de avalúo. Si no lo tienen a mano puede buscarse por la dirección a través de la página en la sección de avalúo y contribuciones. Si no lo encuentran por la dirección, porque una casa de esquina probablemente esté por la otra dirección que tiene a la vuelta de la esquina el domicilio. Probablemente a lo mejor está registrado el domicilio de la casa, si el local está al lado no va a aparecer. Bueno, hay algunos tips de alguna forma que se pueden identificar cuál es el rol de avalúo de la propiedad. Y si finalmente no se encuentra o no está asociado al RUT de la persona que es propietaria, bueno, finalmente la única posibilidad es identificarlo aquí en la oficina y entregarle esa asignación. En el proceso de iniciación de actividades sí hay una verificación de correo electrónico que es obligatoria, por lo cual tiene que existir un correo electrónico válidamente informado porque esa es una validación instantánea donde tiene que llegar a ese correo un código de validación para poder finalizar el proceso.
En algunos casos se requiere acompañar documentos de acreditación. Para quienes son propietarios de bienes raíces, este ingreso de documentos de acreditación no se solicita, ¿ya? Pero ocurre que de repente hay algunas personas que no han actualizado los roles de avalúo y aparece a nombre del propietario anterior. O hay situaciones en las cuales hay una posesión efectiva de por medio, entonces la propiedad aparece a nombre del papá o el abuelo, la abuela, etc. Y en esos casos es donde se tiene que presentar un documento de acreditación donde conste que efectivamente la persona que está haciendo uso de esa propiedad se encuentra autorizado para esos fines. ¿Ya? Esto es una exigencia legal, la cual nos obliga a exigir esa condición. Sin embargo, para facilitar este proceso de iniciación de actividades, existe la posibilidad de identificar en esta dinámica un arriendo simple. Es decir, el colocarse arriendo simple, si bien es cierto, yo puedo colocar un arriendo firmado entre dos personas sin que haya sido notarial, o puedo firmar una declaración jurada o una autorización de mi papá o de mi mamá o de mi abuelo o de mi cónyuge o de mi pareja si es que no estamos casados. En el fondo, cualquiera de estas figuras se necesita para identificar, digamos, que la condición en la cual está la propiedad. Pero la característica en particular del arriendo simple, si bien es cierto, dice arriendo, pero en la práctica nos sirve para que cualquier condición en la cual se utiliza una propiedad que donde no se puede acreditar la propiedad o el arriendo o la herencia, etcétera, sirve para finalizar el proceso de iniciación de actividades y que esa persona quede habilitada en ese momento como para poder comenzar su actividad. ¿Ya? La idea es utilizar esta alternativa precisamente para aquellas condiciones en las cuales existe un impedimento técnico en la práctica, porque en el fondo no se tiene cómo acreditar el domicilio. ¿Ya? Cualquier otra condición que yo establezca, y si no se cumple con los documentos de validación respectivos, finalmente nosotros no lo podemos aceptar, pero no significa que la iniciación de actividades quede sin efecto. Entonces, esa persona, si bien es cierto, no acreditó el domicilio, pero no significa que no pueda comenzar a trabajar. La persona puede comenzar, se inscribe en el registro para poder emitir boletas electrónicas y a partir del día siguiente va a poder comenzar a realizarlo sin ningún problema. ¿Ya? Entonces, para que se entienda bien respecto de que la acreditación de domicilio no es un requisito en sí para comenzar a emitir documentos tributarios, ¿ya? Sí es un requisito cuando cuando la persona necesita factura. Ahí sí se tiene que buscar la forma de poder acreditar esta condición. Esto se hace básicamente para poder identificar que el contribuyente vive donde dice que va a vivir o que está al menos en ese domicilio donde dice que va a estar. Por eso es que la otra condición solamente se pueden emitir boletas de venta y servicio o boletas exentas. Ocurre, lamentablemente y en algunas ocasiones, que algunas empresas informan domicilios donde en realidad nunca fueron detectados, porque presentaron un domicilio sin acreditar y después comenzaron a emitir documentos tributarios, después le empezaron a llegar cartas de deuda de la tesorería. Los propietarios de dichos inmuebles, cuando reciben una comunicación de parte de la tesorería informándoles la posibilidad de un embargo, es lógico que alguien se asuste, porque en el fondo se está haciendo notar una exigencia de pago de un compromiso que esa persona no suscribió. Y si se le pregunta por una empresa X, dicen, no, esta persona nunca ha estado acá. Bueno, eso de repente ocurre, por eso es que precisamente se toma la rigurosidad de que en el fondo para poder realizar actividades comerciales el contribuyente tenga que acreditar esa condición del domicilio y no se produzcan estas problemáticas para aquellos contribuyentes. De cualquier forma, cuando a alguien le llega una comunicación de esta naturaleza, se tiene que comunicar directamente con la tesorería para que se suspenda, se postergue o se detenga cualquier acción de fiscalización o de cobro, porque en el fondo los contribuyentes que ahí aparezcan informados no son habidos o probablemente estuvieron en algún momento, pero ya después se retiraron y nunca más
y nunca más volvieron. ¿Qué documentos se solicitan para acreditar el domicilio? Bueno, cualquier documento que acredite la calidad de uso del domicilio, arriendo, contrato simple, sesiones notariales, etcétera, el título de dominio de la propiedad, si hay un bien que fue arrendado por bienes nacionales, también si hay un documento de entrega del servio por un departamento que se entregó recientemente, también si hay una autorización de uso del borde costero, también todos esos elementos en el fondo nos van a ayudar a determinar o acreditar el domicilio donde se esté realizando el contribuyente. Quienes deben acreditar profesionalmente títulos son solamente los médicos y los odontólogos. Algunas actividades económicas se tienen que acreditar en la medida como transporte, minería o pesca, donde se tiene que adjuntar la licencia respectiva, en el caso de transporte de carga, del transporte de pasajeros o de carga, se tiene que presentar el dominio vigente del vehículo. En los contribuyentes que tengan minería, las licencias mineras o los permisos mineros respectivos, en el caso de la pesca, las licencias pesqueras respectivas. En algunos casos se solicita la acreditación del representante legal. Esto básicamente se da cuando tenemos representantes que son extranjeros, que ya tienen visa definitiva o temporaria. Como tales, eventualmente algunas empresas quedan sujetas a revisión de que se acredite la condición. Y esto porque solamente en estas dos condiciones un extranjero puede ser representante legal. Las visas sujeto a contrato o visas de estudiante, en la medida que permanezcan en esa condición, no pueden ser utilizadas para ser representantes de una empresa y tampoco para hacer iniciación de actividad. Si es necesaria la acreditación de la visa o el pasaporte o la cédula de identidad del país de origen. Coti, no sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Veamos. ¿No? No hay preguntas. Solamente me dicen que la encuesta que se mandó pide acceso para responder. Y ahí le agradeceremos, por favor, que nos puedan dejar los datos en el chat y respondernos la encuesta, que para nosotros es súper importante tener ese feedback de parte de ustedes. No hay preguntas, Marcelo. Ya. Vamos a ver esta última sección en honor al tiempo que dice relación con la emisión de las boletas electrónicas. Recordar que una vez que el contribuyente ya ha hecho una iniciación de actividades, se encuentra ya habilitado para inscribirse en la boleta electrónica de venta y servicio. La boleta electrónica puede ser emitida desde el portal en internet o desde la aplicación que uno descarga en el celular, ya sea en Android o en Apple, el sistema operativo iOS, donde en cualquiera de las dos modalidades pueden emitir boletas. No sirven los teléfonos de Almejita por un tema de sistema operativo. Eventualmente algún sistema operativo podría no ser no compatible con el uso de la boleta, pero en la práctica prácticamente no existe un teléfono que no sea smart que siendo smart no sea compatible con la aplicación. En este sistema podemos emitir boletas electrónicas y boletas no afecta o exenta electrónica. Hay que tener presente que cuando una persona tiene sistemas de pago electrónico como Transbank, Redelcom, SAMAP, Compra Aquí, el de BCI, parece que ese es el SAMAP, ¿no? Etcétera. Hay una cantidad bastante grande de sistemas que en la práctica permiten hacer transacciones electrónicas a través de tarjetas de crédito o de débito. Bueno, ese contribuyente que tiene implementados estos sistemas no está obligado a emitir boleta, ¿ya? Eso hay que recordarlo. El contribuyente que debe emitir boleta siempre y en todos los casos es aquel contribuyente que recibe pagos efectivos o transacciones electrónicas o un depósito en la cuenta corriente. Ese es el contribuyente que tiene la obligación de emitir siempre boleta electrónica, ya sea exenta o afecta.
las transacciones o las operaciones con tarjetas de crédito o de débito se van a cargar automáticamente en la página del servicio, ¿ya? Si yo emito una boleta electrónica por una venta con Transbank o con tarjeta de crédito, lo que voy a estar haciendo es generar una duplicidad. Por lo tanto, para que yo no tenga esa publicidad, tengo que tener presente de que en el fondo yo voy a utilizar este modelo de funcionamiento. Este modelo es ideal para aquellos contribuyentes que tienen mucho volumen de ventas. Entonces, que entra un contribuyente, que entra otro y así, una panadería, una botillería o cualquier otro giro que en el fondo habitualmente tienen una rotación o un movimiento bastante continuo de clientes. Ya, si eventualmente yo tengo menos movimiento, a lo mejor no es necesario que realice no declare una forma de funcionar diferente. Hay algunos contribuyentes que funcionan distinto y eso dice relación con los tipos de implementación tecnológica que tienen, como por ejemplo un servicentro o un supermercado. Aquellos contribuyentes siempre emiten boleta porque su modelo de negocio está establecido de esa forma. Ese contribuyente no registra una duplicidad porque efectivamente informan al servicio que en su caso las ventas con comprobante electrónico no van a ser boleta, ¿ya? Pero eso se da en la medida de que efectivamente el contribuyente tiene software de control de existencia, tiene un registro donde todo lo que entra a su negocio sale inmediatamente cuando lo pasan por un código de barra, etcétera. Entonces, si no estamos en presencia de un contribuyente que tenga esas características, el sistema va a seleccionar en forma automática todas las ventas con comprobante electrónico y les va a llevar a ese registro. Y las ventas que se hagan con boleta las va a cargar en forma separada. ¿Ya? Ahora, si yo me equivoqué, hice una boleta electrónica por una venta con comprobante electrónico, la puedo anular. ¿Cómo lo tengo que anular? A través de la emisión de una nota de crédito electrónica, que eso se hace a través de la misma página del servicio. Se pone el portal, se indica en este proceso de que yo voy a anular esta boleta por la duplicidad. Si eventualmente alguien me viene a pedir una devolución de una mercadería que no me gustó, me quedó chica, etcétera, etcétera, yo también puedo emitir una nota de crédito y generar la anulación de la venta respectiva. Otra cosa que se da mucho, lamentablemente, es que cuando es la colocación de montos, por ejemplo, duplicados. O sea, yo quise escribir 10.000 pesos, por ejemplo, en la boleta y en lugar de 10.000 puse 1.000.000. Bueno, lo importante es que cuando se detecta esa situación, la nota de crédito se tiene que anular dentro del transcurso del mes. Y en la medida que se haga en el transcurso del mes, ese error se corrige oportunamente y no va a aparecer una propuesta de declaración de renta que a todas luces va a ser descabellada porque en realidad no guarda relación en absoluto con los movimientos que tiene este contribuyente. Para operar el sistema electrónico del servicio hay que ingresar al menú de boleta electrónica del servicio, sistema de emisión de boletas electrónicas del Servicio de Impuestos Internos, inscribirse en este registro. Esto se hace con el RUT y la clave del representante legal. Obviamente que si soy persona natural y es mi inicio de actividades no requiere ningún permiso especial, pero si yo quiero inscribir a mi empresa, a mi SPA, a mi EIRL, a mi responsabilidad limitada, tengo que hacerlo con mi RUT y clave personal. Sugerencia, quienes tenían claves tributarias con 4 dígitos, desde ya pensar en ir eliminándolas porque eventualmente algunos sistemas pueden no estar funcionando a raíz de esa situación. Una vez inscrita la empresa, se aparece esta confirmación de que ya está habilitado y a partir del mismo día o máximo el día siguiente, ya el contribuyente va a poder comenzar a emitir boletas electrónicas, ya sea desde el portal del servicio al sitio web
o en su defecto a través de la aplicación del sistema gratuito que está establecido para celulares. Tener consideración que aquí esto tiene un funcionamiento bastante simple. Hay que digitar el monto de la boleta, para eso tiene un teclado similar al de una calculadora. Se registra después el botón verde que dice emitir. Posteriormente va a aparecer a la vista la boleta propiamente tal, con este timbre electrónico que aparece en el centro, que da cuenta que la boleta se recibió. El contribuyente tiene la opción de imprimir la boleta, enviarla por correo electrónico o por teléfono. Hay que tener presente que hace unos días atrás salió una publicación que a partir del mes de mayo va a ser obligatorio nuevamente el tener que emitir las boletas en papel. Por lo tanto, evidentemente que a partir de esa fecha las personas tienen que tratar de ya tener habilitado un sistema de impresión. Hay unas impresoras láser que son unas impresoras bien chiquititas que probablemente tengan un menor costo para esos efectos de eso, pero también ahí se va a establecer un calendario en el cual los contribuyentes tendrán que habilitar esta impresión en el mediano plazo. Respecto a la emisión de las notas de crédito, cuando un contribuyente se equivoca, como les mencionaba anteriormente, y emiten una boleta por un monto que es irreal, que en realidad no corresponde a la realidad, efectivamente a través de la misma página del servicio, y aquí un alcance, el contribuyente que no es facturador electrónico, va a ingresar al mismo portal de boleta de venta y servicio electrónica, va a elegir la opción emitir nota de crédito electrónica, posteriormente va a escoger nota de crédito en blanco, va a indicar, digamos, los datos del contribuyente, esto va a aparecer por defecto, y después va a aparecer la identificación de qué es lo que estoy anulando y por qué lo estoy anulando. Entonces, este monto de esta venta que no guarda relación con la realidad, yo voy a identificar esta boleta, voy a validar la emisión de la boleta y voy a generar la nota de crédito respectiva. Es importante tener presente que todo lo que son documentos electrónicos de esta naturaleza no requieren la compra de un certificado digital. Es decir, esto no tiene ningún costo adicional para el contribuyente poder generar este tipo de documentos. Pero sí es importante de que si quien se inscribe para ser facturador electrónico tiene que comprar el certificado digital, tiene que subirlo a la página del servicio para efectos de poder emitir los documentos tributarios respectivos. La idea siempre es que las notas de crédito se hagan dentro del transcurso del mes de la emisión de la boleta, porque si no, eventualmente no se va a poder rebajar el IVA si es que eso llegara a suceder así. Y la recomendación es que quien tiene medios contratados medios de pago electrónico no deben emitir boletas electrónicas porque si no van a duplicar el pago del IVA. Entonces, esos son algunos tips, algunas consideraciones a tener presente. Recordar que no solamente existen aplicaciones de boletas, sino que también hay otras aplicaciones que permiten emitir facturas electrónicas, obtener la cédula RUT, boletas de honorario, y en el fondo esta diversidad de opciones que están en la página del servicio para poder ayudarlos a la gestión habitual de sus emprendimientos. No sé si hay alguna otra consulta, Coti. No, ninguna en el chat. Así que parece que no tenemos más dudas. Estamos justo a la hora, pasábamos 3 minutos. Te agradecemos, bueno, primeramente a todos los asistentes. Ojalá hayan podido responder la encuesta, que para nosotros es muy importante tener ese feedback de parte de ustedes. Y por supuesto, Marcelo, agradecer que nos hayan entregado esta charla y haber disipado las dudas que frecuentemente o diariamente van surgiendo en el desarrollo del negocio y si hago o no iniciativas, en fin. Harto trámite que hay que hacer. Sí, bueno, la próxima semana tenemos otra actividad. Quedamos de confirmar finalmente, la vamos a hacer el día jueves, la teníamos planificada. Sí, es que mire, tenlo presente porque
probablemente, para dejar la invitación abierta, es que la próxima semana íbamos a ver lo del formulario 29 y el registro de compraventa, que son también accesorias. Si la llevamos a cabo, que en el fondo las personas que participan el día de hoy, bueno, probablemente algunas cosas les van a surgir después, alguna duda, tomen nota de eso para que tengamos el espacio y podamos a lo mejor ahí conversarlos con un poco más de calma y nos concentremos probablemente en la resolución de dudas más que a ver contenidos nuevos, porque es importante en estos procesos que en el fondo ustedes puedan quedar con sus dudas totalmente aclaradas y en el fondo ese es el rol un poco de estas actividades, o sea, poderle dar este espacio y poder generar, digamos, este acercamiento que pueda ayudarlos precisamente a aclarar sus dudas y que en el fondo también no se cometan errores en el mediano y corto plazo. Súper, muchas gracias Marcelo, gracias a todos los asistentes, sobre todo los que nos dejaron la información en el chat y que respondieron la encuesta. Que tengan una muy buena tarde, un buen fin de semana y nos vemos el próximo jueves. Hasta luego, que estén muy bien. Igualmente. Chao, chao, gracias.